la aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. ¿Te has preguntado si las emociones son buenas, son malas? ¿Qué es eso que sientes en el estómago cuando tienes miedo? ¿Por qué sentimos miedo, rabia, dolor ante algunas situaciones? Hoy nos los va a explicar nuestra especialista. Ella es psicólogo clínica con especialidad en neuropsicología y además tiene una maestría en mediación y resolución de conflictos. Ella es nuestra licenciada Lisette Yepes. Bienvenida a Salud Vitale. Gracias, Geraldine. Un placer. Gracias por permitirme estar contigo en este espacio. Y bueno, maravilloso. Para nosotros honrados de que nos acompañen. Y para ustedes también, así que los invito, ya se suscribieron a nuestro canal, pues suscriban y activen las notificaciones porque tal cual como esta entrevista que va a estar buenísima, esta conversación con la licenciada, tenemos muchos temas de tu interés y queremos avisarte cuando salga cada uno de ellos. Hoy vamos a estar hablando de las emociones. ¿Las emociones llamadas negativas son realmente malas? Licenciada, por favor, díganos, ¿qué son las emociones según la psicología? Bueno, empecemos por decir que las emociones son cambios neurobioquímicos, o sea, realmente son estados neurobioquímicos. Todo está determinado por los químicos que están presentes en nuestro cuerpo. Podríamos decir que nosotros somos un contenedor bioquímico. Entonces, gracias a unos neuroquímicos, unos cambios neuroquímicos y neurofisiológicos, se expresan ciertas reacciones a los eventos del ambiente. Entonces, ¿qué son las emociones? Esas reacciones que originalmente tenemos ante situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, bien, es importante desde la biología entender que no hay emociones malas, ¿sabes? Solamente no, para nada. Hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son innatas, nacen con uno, tienen una base genética, existen porque ya venimos codificadas con ellas, o sea, en nuestro ADN tenemos esa codificación de cómo es esa emoción en uno. Y gracias a ellas hemos evolucionado como especie, de tal manera que las emociones primarias y posteriormente las secundarias, que son la combinación de estas emociones primarias. Entonces podemos decir que las secundarias son aprendidas a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento en adelante, y las primarias nacen con uno. Eso significa que cuando tenemos nuestro bebé saliendo de nuestro vientre, pues ya nace con sus emociones primarias para garantizarle vivir. Entonces, la función de estas emociones es adaptativa netamente. Ahora bien, hay una moda, ¿verdad? O hay autores, porque es muy controversial el tema, hay autores que dicen que hay emociones negativas y positivas. Mira, particularmente yo no comparto esta opinión. No puede ser negativa una emoción que te ha permitido sobrevivir, o que ha permitido que la especie evolucione. Por ejemplo, ¿te imaginas, por ejemplo, una emoción negativa? El miedo, la ira. Satanizamos las emociones llamadas negativas y resulta que satanizándolas pareciera que la orden es no te permitas sentir. ¿Por qué? Porque entonces la gente tiene así como una cruz, como cuando ven, como las películas de vampiros. No puedes sentir tristeza porque la gente te etiqueta de dramático, de no sé qué, de manipulador. No puedes sentir rabia, no puedes sentir ira, que es otra emoción primaria también. ¿Por qué? Porque la gente te etiqueta mal. No puedes sentir miedo porque la gente te etiqueta mal. Entonces, resulta que todos empezamos a reprimir las emociones. Y en psicología hay algo que dice que todo lo que se reprime cobra fuerza. Entonces, imagínate reprimir reprimir todas estas emociones que son, más o menos, podríamos decir que es como ir en contra de tu propia naturaleza. ¿Cómo puedes reprimirlas? Si las reprimes, no te permites conocerte. Entonces, tenemos que conocernos,
yo entonces me doy el permiso de sentir, hay que permitirse sentir. Si no nos permitimos sentir, pues sencillamente lo que hacemos es que cuando reprimimos, el día que esto se exprese de una forma exacerbada porque ya llegó a un tope, entonces es cuando vemos reacciones desproporcionadas y que realmente la gente no sabe cómo gestionarlas. Si uno se conoce, permitiéndose sentir, uno tiene una emocionalidad sana. Uno en ese momento sencillamente te conoces y gestionas las emociones que tienes que gestionar, ¿verdad? Es importante saber que ya cuando hablamos de emociones secundarias, estamos hablando también de un componente cognitivo, porque hay pensamiento involucrado, ¿no? Por ejemplo, te digo que la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa, son emociones primarias. ¿Te imaginas el hombre de las cavernas, por ejemplo, sin miedo, el hombre de las cavernas sin ira? ¿Cómo se hubiese defendido? O sin, ¿cómo te digo? Sin asco, pues hubiese comido cualquier cosa podrida y se hubiese muerto. Entonces, necesitamos vivir estas emociones, sentirlas, reconocer cómo nosotros, desde nuestra estructura, desde nuestra personalidad, desde nuestro temperamento, que es heredado, nacemos con el temperamento, ojo, cómo manejamos la conducta según lo que estoy sintiendo. Entonces, la única manera es dándote el permiso de experimentarlas, porque si no, entonces las emociones pasan a dominarte, a controlarte, a destrozarte. Y la idea es que lo gestionemos de forma adecuada y que podamos disfrutar de lo que significa permitirte sentir de forma sana, mirarte con comprensión. Si eres de las personas que te reprimes una emoción y no eres comprensivo contigo mismo, ¿cómo vas a ser comprensivo con los demás? Entonces hay que permitirse sentir, indudablemente. La gente tiene el mito en la cabeza que pues hay emociones malas. Esto es un mito. Hay otras personas que se sienten culpables por sentir. Mito. O sea, no puede, otra cosa que creen que reprimiendo solucionan y no es verdad. Mira, cuando reprimimos las emociones, es de una forma coloquial, lo voy a decir, es como cuando tenemos una olla de presión en la cocina. Okay. Imagínate que está con el fuego máximo y de vez en cuando está a punto de explotar, le levantamos el pistoncito para que libere un poquito de presión. Entonces, cuando somos de las personas que nos acostumbramos a reprimir, es el equivalente como levantar ese pistoncito y de repente las personas empiezan a pegar 4 gritos y están irascibles y no sé qué y no sé cuándo. Cuando las personas se dan cuenta que la solución está en ir a la causa, y la causa es o quitar la olla del fuego, o apagar el fuego, o disminuir el fuego, pero no está en perpetuar indefinidamente estar levantando el pistoncito de vez en cuando. Eso no es una solución realmente. Es un pañito de agua caliente, ¿verdad? Y la sociedad occidental está muy acostumbrada a trabajar los síntomas. Entonces, cuando la gente manifiesta estas emociones exacerbadas, producto o desbordadas, ¿verdad? Incontrolables, de una forma mal canalizada, producto de que siempre está reprimiendo, mira, pues malo, porque la olla de presión puede explotar. Claro. Entonces es cuando vemos que de repente tenemos gente con una depresión mayor. ¿Por qué? Porque ha reprimido indefinidamente la tristeza. Mira, es tanto que la mayoría de las veces cuando se muere un ser querido, la gente lo primero que hace es, mira, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por esto, por aquello, ya te da una condición de por qué debes ser fuerte. Y esa fortaleza la relacionan con la represión. Entonces es cuando tenemos pacientes que de repente al cabo de un año tienen una depresión terrible que necesita tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque sencillamente no se permitieron sentir. Muy bien. Hay que permitirse sentir. Buenísimo.
Por acá, una de las preguntas que nos hicieron es que ¿cuáles son las primeras emociones negativas? Entendiendo que, según su experiencia, no hay emociones negativas, ¿cuáles son aquellas que a lo mejor no queremos sentir? Bueno, De las mira, la gente, que comúnmente nos saltamos. casi que la primera que la gente cataloga, como, y algunos autores, por supuesto, catalogan negativos, y normalmente la gente en el cotidiano le tiene como pánico a sentirla y a verla en otro, es la ira. La ira, la rabia. Nadie quiere ni expresar la rabia, y por eso se reprimen muchísimo, se cohíben, y tampoco quieren estar con alguien que tenga rabia. Entonces, que exprese la rabia. El problema no es expresar la rabia, el problema es si esa rabia se transforma en una conducta irascible. Entonces, fíjate, no me recuerdo en este momento qué autor, que creo que era un filósofo que decía, creo que era un filósofo griego que decía, todo es veneno según la dosis. Entonces, esto también lo podemos... Nuevamente, otra vez, ¿qué dicen? Todo es veneno según la dosis. Ah, todo es veneno según la dosis, sí. Entonces, claro, el exceso de cualquier cosa, por ejemplo, inclusive una simple vitamina, un exceso de unas vitaminas que son necesarias, si es un exceso, es veneno. El agua, el agua que es salud. Si abarcamos mucho, pues nos ahogamos. Así se de vasito en vasito. Exacto, o sobrehidratamos también es dañino. Entonces, fíjate, emoción negativa. Nadie quiere estar con alguien que está constantemente triste, nadie quiere estar con alguien que expresa la rabia o la ira, nadie quiere estar con alguien que constantemente tiene miedo, pero si entendemos que el problema no es la emoción, el miedo, la catalogan esto negativo. Imagínate qué cosa tan increíble que solo de las emociones primarias, solo la alegría está en las listas de las emociones positivas. O sea, entonces... ¿Y cuántas son? ¿Cuántas son las emociones primarias? 6. Son 6, pero claro, hay autores que están estudiando porque es un campo que está constantemente en expansión y bueno, al parecer están tratando de incorporar o validar otras emociones más allá. Pero bueno, originalmente son 6. Entonces, fíjate, la cuestión es que tú puedes sentir miedo porque su función es adaptativa, ira, rabia, pero cuando esta emoción no la sabes gestionar, porque ojo, tampoco estoy de acuerdo con esa palabra controlar emociones. Los humanos queremos controlar todo y no necesariamente podemos controlar, o sea, ¿por qué somos tan controladores? Vamos a conocernos y vamos a gestionar nuestras emociones. ¿Qué diferencia hay entre gestionar y controlar las emociones? Cuando controlas, reprimes. Cuando controlas, reprimes. Cuando controlas es porque tú quieres desde la racionalidad imponer un argumento lógico. No, tú tienes que aprender a gestionarlas, es saber que estén fluidas de manera normal, aceptarlas primero. Tienes uno que aceptarlas como algo natural, como parte de ti, nace contigo. O sea, no podemos seguir creyendo que las emociones son así como algo, como un monstruo interno contra el que tenemos que batallar. No, señor. Entonces, fíjate qué interesante que las personas sepan que todo debe ser en un punto de equilibrio. Si una emoción primaria se extiende en el tiempo en una intensidad elevada, entonces empieza a ser un problema, ¿no? Pasamos a ciertos trastornos. Pero si nosotros sabemos gestionarlas, siempre vamos a estar desde un equilibrio, desde una salud emocional. Pero hay que permitir que se empiece. Hay que amarlas. Gracias a ellas hemos sobrevivido como especie, hemos evolucionado como especie. Claro, entonces primero aceptar la emoción. ¿Sí? Segundo, el hecho de poder sentirla sin hacerle daño a nadie. Sí, sin hacerle sentir culpa. Tenemos que dejar de satanizar las emociones primarias, ese grupito, excepto la alegría, son emociones negativas. Pueden dejar cualquier duda que tengan en los comentarios para responder una a una, ¿ok? Ahora sí, seguimos con la licenciada Lisette Yepes hablando de si se controlan o se gestionan las emociones. Entonces, una de ellos es aceptar la emoción. Segundo, sentirla. ¿Y cómo hacemos entonces para no hacernos daño ni hacerle daño
a las personas que nos rodean, porque entonces no la podemos controlar ni la podemos mantener guardada, porque como olla de presión también podemos explotar con las personas que tenemos cerca. Sí, así es. Bueno, mira, lo importante es saber tener autoconciencia de cómo es el estado interno de nosotros. Si nosotros ya sabemos que durante mucho tiempo hemos reprimido las emociones y ya llega a la fase del problema, ¿verdad? Que ya no es que es una emoción que se expresó como llamada ira, ¿verdad? Si un estado en un momento, mira, que de forma defensiva la expresaste, se puso de manifiesto, sino que ya eres una persona que tiene un trastorno y que probablemente debido a reprimir las emociones puedes llegar a tener trastornos de ansiedad, puedes llegar a ser una persona irascible, ¿sabes? Violenta, ya es otra cosa, ¿eh? Ojo, Okay. eso ya es otra cosa. Entonces, si ya nosotros sabemos de que ya hemos pasado el umbral de lo que es el equilibrio y que ya nosotros mismos sabemos que no podemos autorregularnos, entonces nosotros tenemos que buscar apoyo profesional. Okay. Incluso hay momentos donde, por ejemplo, una tristeza mal canalizada, mal gestionada, reprimida durante muchísimo tiempo, y nosotros ¿qué hacemos? La mayoría de las veces la gente lo que hace es evadir con otra cantidad de cosas para no permitirse sentir. Por ejemplo, los drogadictos, la gente que es adicta a drogas, ellos tratan de evadir sus emociones, no mirar sus emociones, tratando de consumir ciertas cosas que le creen la sensación falsa de bienestar. Entonces, hay que mirarnos con comprensión. Si una persona tiene una tristeza muy prolongada, que no ha gestionado, sino que ha visto para otro lado para no darse cuenta y no aceptarla, pues puede tener un trastorno depresivo mayor. Y allí entonces tienes que ir a un profesional, y allí no vas a poder solo. Ya no se puede solo. ¿Por qué? Porque ya el problema, mira, desde el punto de vista biológico, todo crece, nada se queda estancado. Entonces, cualquier circunstancia, si nosotros no sabemos darle el lugar que tiene y el equilibrio que debe tener, sencillamente esto se nos escapa de las manos. Allí no es que se convierten en una emoción negativa, es que se convierte en una patología. Entonces ya allí solo no. Hay que saber canalizarlo. ¿Por qué? Porque hay que ir a la base. Entonces, la expresión de las emociones no es el problema. Eso es el síntoma. El problema está en lo que creó originalmente la tristeza, que sigue estando allí. Y ojo, las heridas emocionales no se sanan solas, hay que trabajarlas. Por ejemplo, si yo me corto, el tejido ya tiene una predisposición, una codificación genética a cicatrizarse, ¿verdad? Él va a tratar, aunque no le tomemos puntos, él espontáneamente va a tratar de cicatrizar. Las heridas emocionales no, nosotros tenemos que hacer una intervención consciente sobre lo que nos está generando esta emoción. O sea, ese mito de las cosas se van sanando con el tiempo lo sana todo, no es cierto cuando se habla acerca de las emociones y heridas emocionales. Okay. Para nada, para nada, para nada. Fíjate, evolutivamente nosotros, la evolución fue así, el desarrollo cerebral, me refiero, de atrás hacia adelante. Primero, pues la parte más básica, más primitiva, que es tronco encefálico, ¿verdad? Donde está el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica, pues él no tiene comando, no tiene a nadie que lo mande. Él es autónomo completamente. Por un ejemplo, la función del corazón. No le podemos decir al corazón, mira corazón, detente, mira, no, no, no. Él garantiza las funciones de la vida. Posteriormente, la parte límbica del cerebro, donde está el complejo amigdalino. Allí es el asentamiento de las emociones. Y de último, lóbulos frontales con la neocorteza. Entonces, la racionalidad llegó de última. ¿Qué pasa? Que siempre queremos darle explicaciones lógicas a lo que sentimos. Y no es así.
con el respeto que se merece mi adorado Renato Descartes, que decía, primero pienso y después existo, debería ser, yo primero siento y después pienso y después entonces tengo conciencia que existo. Pero primero sentimos. Nosotros somos unos seres sensoriales que a través de nuestros sentidos y un acto que se llama percepción, entra información del mundo. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos. Eso entra a nuestro cerebro y allí lo primero que ocurre antes de darle una codificación y un significado, antes de tener un significado, un significante lógico, tiene un significado, un significante emocional. Todo lo que yo vivo que me hace sentir igual entra a una inmensa red de memoria, que cada vez que yo vuelvo a vivir algo así, se activa toda la red y me hace sentir como que si todo lo que me hizo sentir igual, así haya pasado hace 70 años atrás, sencillamente se suma. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, nuestro cerebro no tiene la capacidad de decir, este evento es de hoy y el que pasó hace 10 años, hace 15 años es distinto. No, todo lo que tiene un sistema de representación interna que me hizo sentir una emoción determinada, sencillamente se almacena en esa red de memoria. Y cuando ocurre un disparador del presente, ese disparador del presente, que puede ser hasta el sonido de una gota de agua, sencillamente entra y activa toda la red de memoria. Es como que si encendieras la luz de un enchufaz y pones la luz de un arbolito, que tiene 10.000 lucecitas, ¿verdad? Ok, ¿qué ocurre? Que las cosas son como sumatorias, por eso es que lo que se siente no es exactamente representativo de lo que acaba de ocurrir. Y una persona que está a tu lado puede decir, yo estaba allí, pero qué exageración, no era para tanto. Bueno, no era para tanto para ti, pero para la otra persona sí, porque además tiene un componente de recuerdo bioquímico. O sea, es redes neurales asociadas a esta vivencia. Por lo tanto, todos los traumas, todas las memorias dolorosas, todas las experiencias que representan malestar emocional para una persona deben ser trabajadas. Pero para trabajarla hay que reconocerla. Si tú no reconoces que tienes una circunstancia que trabajar, no hay circunstancia que trabajar. ¿Ves? Por eso tú puedes estar, por ejemplo, yo conozco psicólogos que son expertos en adicciones y de repente tienen un hijo adicto y no pueden ayudarlo. ¿Por qué? Porque el hijo, mientras no reconozca que tiene un problema, y en el caso de que se niegue a trabajar, no hay problema que trabajar. Entonces, lo primero es reconocer. Y para reconocer, antes hay que conocer. Nosotros debemos darnos el permiso de conocer lo que experimentamos para poder saber quiénes somos, para poder generar hacer un cuidado interno, generar un bienestar interno. No hay manera de estar bien si no hay un autoconocimiento. ¿Quiere decir entonces que cada persona, así como siente distinto, puede llegar a gestionar las emociones de manera completamente distinta? Sí, claro que sí. Claro que sí. Recuérdate que según la estructura de cada quien, es que percibe y va a dar una respuesta ante las circunstancias. Es completamente independiente. Nosotros no solamente somos la experiencia que tenemos desde el momento del nacimiento para acá, ni siquiera de la concepción para acá. También somos de la concepción hacia atrás. Recordemos lo que dice la epigenética, que no solamente se hereda los rasgos fenotípicos visibles, se heredan traumas, temores, se heredan experiencias de alto impacto, se hereda todo, se transmite todo. Entonces, nosotros no solamente respondemos ante el medio ambiente con lo que hemos aprendido de forma consciente, ¿no? Ah, mire, yo recuerdo que yo aprendí esto. No. Es que nosotros también somos un árbol genealógico metido dentro de un cuerpo con sus informaciones que además en un momento determinado por circunstancias se pueden activar, que pudieron haber estado recesivas allí durante mucho tiempo y un evento X puede activarlo y evidentemente se va a poner de manifiesto como conducta visible. Entonces,
El por qué respondemos, cómo respondemos, bueno, mira, o sea, es multicausal. Wow. ¿Sí? O sea, podríamos, es demasiado, un universo. Buenísimo, a todos ustedes los invito a que me apoyen en un comentario aquí abajo para que la próxima entrevista con la licenciada Lisette sea de la mediación y resolución de conflictos, ya sea de pareja, con los hijos adolescentes, en relaciones laborales, para que aprendamos a hacerlo. Si estás de acuerdo conmigo, déjame en los comentarios, por favor, porque la otra entrevista deseamos que sea esto. Además que estuvo interesante el hecho de nacer con temperamento, que sea algo genético, las emociones primarias también. Entonces, bueno, abriendo todo este campo para ir cerrando un poco, nos preguntaron algunos mitos de las emociones. Según su experiencia, licenciada, ¿cuáles son estos mitos que se dicen, que se conocen acerca de las emociones? Bueno, la primera de ellas es creer que reprimiendo lo solucionaste. Okay. La segunda de ellas es que no te permitas ser negativo, no te permitas ser, o sea, como que si el ser es el poder impedirse o permitirse una emoción. Y luego yo creo que otra cosa es el sentirse culpable por sentir. No nos podemos sentir culpables por sentir. O sea, yo creo que si hay el mito mayor es creer que hay emociones malas o que hay emociones negativas. O sea, eso me parece terrible. O sea, si hay emociones malas y esas emociones nacen contigo y están predeterminadas genéticamente, explícame qué significan. ¿Significa que tienes que pelear contra tu propia naturaleza? No, no puede ser. Nadie va contra la biología realmente. Muy bien. Gracias, licenciada. 3 recomendaciones que podamos poner en práctica para gestionar las emociones. Ok, para gestionar las emociones lo primero es, yo no creo en magia, pero sí creo que de una manera simbólica diría que es como una varita mágica, respirar. Respirar es maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión en todo nuestro mundo interno, en toda nuestra bioquímica interna. Entonces, tomar aire, primero saber que eres capaz de gestionarlo. Segundo, que no son tus enemigas, forman parte de ti. Gracias a ellas estamos aquí. Hay que mirarlas con amor. Hay que mirarlas como un aliado, porque gracias a ellas sobrevivimos. Entonces, hay que darles un recibimiento realmente y ver que podemos lograr todo en la vida si podemos gestionarlas. Entonces, lo primero es tomar aire por la nariz, aguantar un poco este aire, puede ser 6, 7 segundos, inspirando, aguantas 6, 7 segundos el aire, tomas conciencia de cómo este aire, este oxígeno recorre todo tu cuerpo y luego lo vas a sacar en unos 8, 9 segundos suave. Nunca rápido porque hiperventilas. Entonces, suave, como que si quisieras liberar todo el malestar que te está generando la circunstancia, ¿no? Ojo, no la emoción, sino cómo tú estás procesando esa circunstancia. ¿Por qué? Porque debemos recordar que no es lo que ocurre, sino el cómo yo interpreto lo que ocurre, cómo yo codifico lo que ocurre y lo que me hace sentir mal. Wow. Cada quien tiene su propia interpretación y le da su propio significado a cada cosa que ocurre. Entonces nos vamos autorregulando con la respiración. Con la respiración regulamos el eje neuroendocrino. Hay investigaciones ahora, gracias a las neuroimágenes, que nos demuestran que se activan áreas específicas del cerebro cuando tomamos aire por la nariz, y esas áreas no se activan si tomo aire solo por la boca. Entonces, es todo un universo. La respiración es vital. Entonces, empezamos a respirar y luego tratamos de entender que no hay una situación monstruosa allá afuera y nosotros somos pequeñitos, sino que la circunstancia siempre es susceptible de solucionarse. Toda circunstancia es susceptible de solucionarse, excepto la muerte.
Siempre podemos buscar una manera de encontrarle una solución si nos permitimos mirarla de diferentes ángulos, desde diferentes ángulos, y nos ponemos nosotros en una postura de debo encontrar la solución. Yo siempre le digo a la gente que la vida es maravillosa, la vida es encontrar, es como un campo de entrenamiento. Yo siempre le digo a las personas, quítate el chip de que hay problemas y piensa que hay circunstancias. Solamente circunstancias. Y hay circunstancias que puedes solucionar. Y si en algún momento crees que por X, Y o Z se te escapa de las manos y no logras ver esa solución, entonces nos toca soltar. ¿Por qué? Porque es así. Siempre debemos, una de las maneras es cuando evaluamos, me siento así, ¿por qué me siento así? Por esta circunstancia. Ok, esta circunstancia, ¿depende de mí o no depende de mí? Depende de mí. ¿Puedo yo canalizarla, gestionarla, reformarla, reencauzarla? Sí, ok, manos a la obra, me pongo en cómo fijo prioridades, acción a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y posteriormente digo que no depende de mí. Ni que haga lo que haga puedo ni siquiera incidir sobre eso. Entonces, ¿qué nos toca? Soltar. Porque muchas veces tenemos aquí una inmensa mochila con rocas pesadísimas de cosas que no dependen de nosotros. Entonces, una de las mejores maneras de gestionar las emociones es empezar a liberar lo que no depende de ti. Y esa es una solución. Fíjate, tenemos que soltar, pero ojo, soltar y soltarnos. Porque hay mucha gente que suelta, pero no se suelta. Por ejemplo, muy frecuente, las parejas que se divorcian o se separan y creen que soltaron, ¿verdad? Pero ellas siguen ancladas y siguen pendientes de lo que hace la otra persona y siguen celosas si la otra persona rehace su vida, le hacen la vida insoportable. Entonces no se soltaron, no son felices. Entonces hay que soltar y soltarse. Lo que no depende de ti, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque merecemos estar bien. Y porque el peso que hay aquí debe ser el peso que uno puede gestionar, que uno puede manejar, que uno puede solucionar. Y hay que mirarse con las capacidades que tenemos, que tiene cada uno para poder llevarlo a cabo, llevar a cabo una solución o un arreglo o una reforma, ¿verdad? O una enmienda. Pero lo que no depende, no. Entonces, muchas veces esa carga es como tener la olla de presión al fuego máximo. Y para nada, porque no vamos, no depende de nosotros. Entonces, una de las mejores maneras de gestionar las emociones es reconocer por qué, o sea, cuál es la carga y cuál es la naturaleza de la carga y qué debes soltar. A veces hay que soltar y soltarse para poder sanar. Wow, ahí ese es otro tema también para poder hacer otra entrevista. Si quieren ustedes que hagamos una entrevista, cómo superar un divorcio, cómo superar también el hecho de irnos de un lugar a otro, ¿sí? Las personas que emigraron. Entonces, cómo despedir tal vez ese ciclo, soltarnos tal vez. Tenemos que aprender muchísimo de la licenciada Lisette. Sí. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias. Ella es la licenciada Lisette. Gracias, gracias, gracias. Honrada de que nos acompañara. Aprendimos muchísimo. Dejen los comentarios y recuerden que para agendar una entrevista con la licenciada Lisette Yepes, ingresas a saludvitale.com y colocas allí el perfil Lisette Yepes y allí vas a poder agendar tu cita vía chat o por llamada. Porque cuidar tu salud es vital. Y si estás viendo este video por YouTube, tan solo con un clic aquí en la descripción vas a conseguir que a un clic puedas agendar tu sesión con la licenciada Lisette. Muchísimas gracias, licenciada. De nada a ustedes. Un abrazo. Un honor, un abrazo. Nos vemos pronto. Claro a todos ustedes recuerden suscribirse, activar las notificaciones, porque cuidar tu salud es vital. Nos vemos la próxima oportunidad.